Soy Margarita Suárez, aquí con Claudia Vargas, mi novia. Empezamos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Como quieras. Empiezo yo, porque soy bien sabia. Esto está cool. ¿Qué significa para ti envejecer bien? Uf, pues no sé. ¿Después tú vas a responder eso mismo o cómo vamos a hacer? Pues podemos como hablarla si quieres. Ok. Pues no sé, yo me imagino que es como... ¿Sabes que yo no veo trabajar como sinónimo de... como el tener que dejar de trabajar para jubilarse? O sea, a mí me gustaría como que estar constantemente en contacto con... Bueno, mi trabajo, un poco de contexto, que yo quiero trabajar como haciendo investigación y creo que eso mantendría como mi mente muy activa todo el tiempo, como constantemente aprendiendo, descubriendo cosas, sí, estando en contacto con el conocimiento todo el tiempo y creo que eso sería, para mí eso es el antónimo de envejecer como físicamente. Entonces creo que sería muy bonito como, sí, sabes, como vivir así. Em, sí, me gustaría que sea parte de mi vejez. Eso. Mm. Yo creo que, tipo, no sé si yo te conté esta historia, pero cuando yo era chiquita que me preguntaban como, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo decía, yo quiero ser abuelita. O sea, porque era como, veía a mi abuelita que estaba cocinando y estaba tejiendo y estaba saliendo al costurero y era como, realmente era alguien como con mucha energía y mucha, como, tenía como su vida muy organizada en función de ser feliz, ¿sabes? Ujú. Como en función de hacer cosas que la nutren. Creo que a mí me gustaría mucho eso. Creo que también lo pienso mucho en términos como de salud física, como yo sí espero como estar bien, como digamos lo de los huesos de mi abuelita, Mm, yo sí espero no tener eso, no tener que vivir con dolor. mm, Y me gustaría tener como una casa en el campo con frutas. Sí, como sí. un club Mm. como una finca con todas mis amigas, Sí, 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 sí. como una nudista, o sea, Sí, wow. No, yo tengo cosas que añadir. Creo que eso que dijiste de los huesos y, o sea, yo veo como ir al gimnasio y como hacer deporte, hacer yoga, todo, o sea, toda la rutina física que tengo en mi vida como un poco antídoto de eso, ¿sí sabes? Como yo, como precuidarte. ajá, o sea, no sé, yo en este momento de mi vida me siento muy, muy fuerte, como físicamente, también como mentalmente, o sea, como no sé, em, ¿qué te iba a decir? Iba a darte un ejemplo. Por ejemplo, o sea, antes de viajar, de venir acá, porque yo soy de Bolivia, Me no encanta que soy de des Bogotá. contexto. Yo sí me enfermé, pero como estaba comiendo, o sea, ir al ¿Lo de la gym. hamburguesa o otra cosa? No, me enfermé, o sea, mi papá se resfrió y me contagió, pero ese resfrío me duró como 2 días y ni siquiera me mediqué. O sea, Y a ti sí, normalmente te pegan muy fuertes, ¿no? sí, y yo lo veo un poco, y justo le decía a mi mamá antes de eso, sé como que creo que si yo me resfrío va a ser como muy, muy rápido, porque me acuerdo que o sea, la última vez que me resfrié antes de esa, fue cuando estaba empezando mi semestre en la universidad y ahí yo estaba, o sea, para mí los inicios son muy brutales, necesito toda mi capacidad mental, física, espiritual, todo porque me cuestan los inicios. Entonces, em, sí, yo me acuerdo que, o sea, le conté a mi mamá que yo pensé, porque normalmente cuando me resfriaba, o sea, me pegaba muy duras y yo necesitaba dormir mucho, comer bien, descansar, me cansaba súper rápido, pero, o sea, y yo pensé, ¿no? Mientras estaba iniciando la universidad ahí, como si me resfrío ahora, porque Ana se resfrió, Ana,
nuestra amiga, se resfrió y yo pasaba mucho tiempo con Ana, nuestra amiga. la conoces. Bueno, yo pasaba mucho tiempo con ella y se resfrió y me contagió y yo tenía como ese terror, pero realmente creo que mi cuerpo supo adaptarse muy bien. O sea, me impresionó mucho. Creo que mi cuerpo sabía que no tenía capacidad para enfermarme y estar mal. Entonces, sí, pasó rapidísimo. Ya, pues, ¿quieres seguir con la siguiente pregunta? Ok. ¿Te has sentido sole en el último año? Bueno, podemos hablarlo si quieres. O sea, sí. Creo que, o sea, igual lo he hablado un poco contigo. Creo que fue un año muy XD. Sí, como que yo lo pienso y es como que fue como tras cosa, como lo de mi tío, lo de mi mamá, lo de Apolo, como que fue un año pesado. Y yo sí, tipo, creo que me salió como la misma pregunta la vez pasada con mi mamá. O sea, como sé que he hablado de esto recientemente. Y es algo como que he tenido muy fresco en la cabeza. Mm, Como lo he pensado mucho y lo he masticado mucho. mm, Pero hasta cierto punto creo que fue bueno. Como, o sea, realmente me sentí muy... O sea, creo que yo le tengo mucho miedo a la soledad y creo que fue una experiencia, fue un poco terapia de choque. Em, Como rescato cosas muy bonitas de ahí, realmente pienso en cosas muy bonitas de eso, como tipo, yo sí creo que como que lo he pensado un poco y como mi definición de pues ser grande XD es pues maternarse uno, ¿no? Como realmente tú te vuelves la persona responsable por ti mismo. Y me sentí como muy, o sea, sentí que asumí esa responsabilidad, ¿sabes? Y sentí que estuve para mí. Y creo que eso me da mucha, como, siento mucha confianza en, o sea, es que es eso, como creo que para mí era como un miedo de pánico la soledad, ¿sabes? Y como esa experiencia de terapia de choque, que es que realmente fue como, te da miedo esto de malas, puf. Y o sea, pues tampoco fue así. Yo sí creo que hubo gran parte que fue autoimpuesto, como fue un año. Eh, pero sí creo que como, como respondí, como, ¿sabes? Como estuve ahí para mí. Y es como cuando se tenía que hacer, se hizo. Como que mm, sí, entonces sí, pero rescato cosas de ahí. mm, O sea, de hecho rescato la mayoría de ahí. Como, no es como me quedo feliz con las migas, no. Como realmente creo que fue un... O sea, mirando para atrás fue muy duro en su momento, pero yo sí creo que sobre todo se sacaron cosas buenas, ¿sabes? ya lo sí. Mm. Esta me gusta. ¿Qué? ¿Qué recuerdo lindo tienes de mí? Uf, bueno, a mí me gusta mucho pasar tiempo contigo. El último recuerdo lindo que tengo que es hoy. Em, sí, no, la pasé muy bien. Esta mañana fuimos a pintar. Bueno, a clases de pintura con tu Me encanta abuelita. que haces hasta contacto con la cámara. Em, y que no, la pasé muy bonito. O sea, hoy fue una mañana muy dura. Nos despertamos a las 4 de la mañana por temas de salud. Em, Fuimos a la Vamos clínica. a la clínica, hubo sustos, pero también como al final todo salió bien. Hubo sustos, pero también gustos. Hubo sustos y gustos, sustos que dan gusto. Siento que te sientes un poco en The Office Porque cuando miras a la cámara. no sé a qué cámara mira, pero sí, bueno, y sí, no, me gustó muchísimo. O sea, creo que yo no soy una persona, o sea, muy hábil con las
artes plásticas, como haciendo, pintando, dibujando, haciendo cosas. Pero lo disfruto mucho. O sea, no es un hábito, creo que es parte de ti. No sé si es parte de mí. Creo que la música es más parte de mí que, o sea, es el arte con el que más tengo contacto, pero me gustó muchísimo y creo que pasamos un muy buen momento, no solo tú y yo, pero igual con tu abuelita. Yo la sentí muy, muy dulce. Ya, yo también. Y la sentí muy feliz, o sea, sentí muy palpable que le hace muy bien pintar y el profesor muy, muy querido. Y me cayeron muy bien sus amigas, o sea, Olguita tenía una energía muy, muy, muy buena. Yo la quiero mucho. Se sentía mucho y sí, no, me gustó mucho pintar. Me gustó mucho hacer el Illimani, que es una montaña representativa de mi ciudad. No sé cuál cámara está, pero mira, a ver, ¿es este? Ojalá lo muestre, pero bueno. Pero sí, lo disfruté mucho y sí. Creo que para mí ha sido muy bonito de este viaje, de tenerte acá estos días, como siento que, o sea, me gusta mucho compartir mi intimidad con mi abuelita contigo, ¿sabes? Como incluirte en esa relación, porque como el hecho de que tú que pues creciste muy fuera de la religión, por ejemplo, nos acompañes a rezar por las noches. Y que por la noche le des un besito en la frente a mi abuelita. Me parece muy tierno, me parece muy lindo. No, para mí es algo muy espiritual. O sea, tocando el tema de la religión. Realmente, institucionalmente no he tenido como mucha formación, ni mucho. Religión, sí. Sí. Sé cosas no por cultura general. Sé cosas por cultura general, pero irónicamente mi familia se considera como, creo que católica / cristiana, no sé, pero creen en algo, sí, creen en Dios, tienen fe. Y a mí me parece muy bonito, o sea, creo que no recuerdo haber hablado explícitamente de esto contigo, pero creo que sí he empezado a entender, o sea, de hecho me he empezado, te conté que mis papás tienen como un nuevo grupo de cristianos y fui a una de sus reuniones, o sea, es que no fui porque fue a mi casa, porque los invitaron a rezar antes de que me fuera a rezar porque me fuera bien en mi viaje. Y fue muy bonito, o sea, me cayeron muy bien todos. Y sí, creo que ahora tengo como un entendimiento más profundo, digamos, de lo que es la fe. Y incluso hay una canción que me hace recuerdo mucho a mi papá, pero también le tengo mucho cariño porque habla como de esa esperanza, ¿sí sabes? Como de esa fe en algo de algo que sabe, o sea, como de algo que sabe que va a estar bien, ¿sabes? De algo que sabe que todo va a estar bien, que vela porque todo esté bien. Sí, me gusta eso. Ya, entiendo eso. Yo creo que, digamos, eso es muy bueno para mi mamá y para mi abuelita. Genuinamente para mí, más allá de que yo crea, como rezar con mi abuelita es como o sea, para mí es sagrado, como o sea, por el simple hecho de que es como el haber toda mi vida, como yo no me acuerdo de un momento de mi vida en el que no haya rezado con mi abuelita antes de dormir, ¿sabes? O sea, incluso cuando estaba en Hong Kong, que, o sea, literal 12 horas al otro lado del mundo, y era como, pues siempre que llamábamos era o mi noche o su noche, entonces siempre rezábamos, y era como un punto de contacto muy bonito. Y como, ay, bueno, otra cosita, es que quiero mucho a mi abuelita. Pero algo que últimamente me enteré que te conté también, como que también siento que la oración, como el hecho de que mi abuelita como que me dijo que cuando fui al PC empezó a rezar en vez de Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, empezó a rezar Sagrado Corazón de Jesús en vos la confío, y que siempre me pensaba, y me dice, no, yo siempre hago eso, yo cuando estoy rezando siempre digo Sagrado Corazón de Jesús en vos la confío, y yo pienso en su merced, y es como más allá de que yo crea en lo que mi abuelita cree, como el hecho de que me piense como así con tanto amor es como muy, ay, mi abuelita. Claro. Sí. Te toca. No, te toca. No, sí. Es que no, me acabas de preguntar. Por eso, ¿qué recuerdo lindo tienes de mí? Yo sí, te pregunto. me toca. Entonces, ahí estoy pegándole a esto.
Em, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? No me acuerdo. A ver, es que lloro mucho. Am, Creo que ahorita en el taxi viniendo. No, no Sí, lloré, sí, se sí. me aguaron los ojos. Pero es que precisamente como estábamos hablando de esta mañana que fue tan bonito que no sé qué, Ujú, em, me puse a pensar en que, o sea, como que fue eso, que fue como las clases de pintura, pero entonces como estábamos en el 7 de agosto, mi abuelita aprovechó para ir a la plaza y entonces aprovechó y se metió a la tienda donde ya conocía a la señora que vendía las obleas y entonces como que mi abuelita, y es eso, como ella es una señora de la calle, como realmente ella es feliz en la calle, pero es muy duro para mí verla pues como tan limitada por el dolor, como que ella sufre mucho. De hecho, como después de esto, a la hora, estuvimos en el médico y dijeron como no, es que se le está pulverizando la columna, o sea, está muy adolorida, está muy limitada por el dolor. Y eso a mí me agobia mucho y creo que como que fue como un recuerdo un poco, como, pues no un recuerdo, como porque aquí sigue, ¿no? Pero fue como un momento muy, pues de verla como reconectarse con esa cosa que la hace tan feliz, pero pues con la que está teniendo tan poco contacto ahora. O mm, sea, como, sí es eso, mi abuelita es una señora que la hace feliz como estar en el mundo, sentirse parte del mundo, ¿no? Y creo que por el dolor, pues claro, él es muy difícil salirse de su casa mm. y eso limita mucho su, como, sí, como pues, sabes, creo que se Su siente contacto con el mundo. así aislada, es eso. Mm, Y como verla, como reconectarse con todo, para mí fue muy bonito. mm. Y es eso, estaba muy feliz. Y Sí, estábamos muy felices, de hecho. O sea, como yo creo que... fue muy bonito. Me gustó cargar sus carteras y como asesorar y dar el dinero y Yo, pásame contar. 20,000. Mi abuelita, 20,000, mijita. Claudia, 20,000. Sí, Fue muy bonito. fue un momento de mucha... O sea, yo me sentí muy conectada a ustedes. Me fue muy bonito igual como compartir eso contigo, como que vieras esa faceta de ella. Mm, Eh, y es eso, me gusta mucho compartir como mi relación con mi abuelita contigo. mm, bonito. Eh, esta ya la leí. Yo solo tengo dos más, ¿no? Yo creo que también, sí. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Uf. Creo que creo que este año ha sido muy determinante para mí, o sea, para reconectarme con mis pasiones. O sea, hace rato que estábamos hablando de la soledad, o sea, creo que yo fui una persona que, o sea, soy hija única en toda mi vida, o sea, mis papás han trabajado un montón. Para mí la soledad ha sido algo muy, muy normal y creo que, pues eso ha sido bueno y malo en algunos aspectos, o sea, como ha sido ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una cuchilla de doble filo, bueno, no Un sé, algo cuchillo así. de filo. Sí, creo que eso me ha ayudado mucho con mi introspección y como con conectar, como con saber estar sola, obviamente, y todo, pero también me ha tenido un poco aislada, que ha sido igual contraproducente para eso, como para entenderme a mí y qué es lo que quería del mundo y qué es lo que el mundo quería de mí. Pero pues siempre me ha apasionado la psicología, o sea, como la mente, todo lo que tiene que ver con, sí, con lo neurológico, la mente, la psicología, lo espiritual también, también como las civilizaciones, como en el estudio de La humanidad. la humanidad y de su comportamiento me ha apasionado mucho y creo que este año realmente he podido como concatenar todos estos temas que me gustan muchísimo. O sea, algo que le agradezco mucho como estar estudiando afuera es esa flexibilidad de, o sea, de estar estudiando en Estados Unidos es esa flexibilidad
que no hubiera podido tener creo que en ningún otro lado, como de poder hacer una doble licenciatura en tan poco tiempo y como tan bien, ¿sí sabes? Ya. Como si yo me hubiera quedado en Bolivia, probablemente, o sea, lo que yo quería estudiar era, bueno, primero era psicología, después psiquiatría y después terminé por elegir neurociencia. Pero en Bolivia no existe esa carrera, como esa área de estudio, de conocimiento, está muy poco desarrollada. Y fue en parte la razón por la que la elegí, o sea, porque elegí la neurociencia porque no hay en Bolivia, o sea, me fui de Bolivia porque no hay neurociencia, pero también estudié neurociencia, o sea, estoy estudiando neurociencia porque no hay en Bolivia, porque es algo que me gustaría como que aportar yeah. a mi país. Y sí, creo que es algo que me apasiona muchísimo y he podido como conectarlo igual con la antropología. Y este año es el que decidí como que quiero estudiar neurociencia social y antropología biológica, porque creo que es como las dos cosas, como que el mundo de las ciencias sociales que me gusta y el mundo de las ciencias naturales que se complementan, porque bueno, te estaba diciendo el otro día, la neurociencia social es básicamente el estudio de o sea, obviamente del cerebro, del sistema nervioso, pero también cómo es que la sociedad, la cultura han influido como en nuestra biología, en nuestro sistema nervioso. Y la antropología biológica es lo mismo, pero desde un enfoque cultural. O sea, cómo es que la biología en nuestro sistema nervioso, en nuestra neurobiología ha influido en la construcción de nuestras culturas. Y eso me gusta muchísimo. Creo que algo que yo tenía muchísimo miedo, o sea, yo cuando mi primer semestre en la universidad, como mi idea era hacer investigación, pero después me di cuenta que no me gustaban los laboratorios, o sea, me agobiaban demasiado, la pasaba mal, sentía como que un ambiente de competitividad todo el tiempo, como que tenía que hacer las cosas rápido y nunca he sido como la persona más eficiente como en términos de hacer todo súper rápido, no es lo mío. Me gusta tomarme mi tiempo y saber y entender lo que estoy haciendo, porque si lo hago muy rápido siento que estoy haciendo todo muy automático y no me hace sentir bien. Entonces ahí descubrí que los laboratorios en sí no eran para mí, que tal vez, y me di cuenta que tenía una idea igual muy limitada de lo que es la investigación, como que tiene que ser necesariamente, la investigación es una actividad aislada en la que tú estás en tu laboratorio, estás como condiciones que como sin contacto, sin contacto con el resto del mundo, pero de alguna manera tienes que como que entender al mundo en tu burbujita. Y como que lo empecé a pensar así, es como no, qué horror, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué me pondría en esas condiciones? Pero después en esta otra clase que tuve que se llama Envisionando el cambio social, que era de las clases que más me costaba al principio porque, o sea, yo estaba como yo hice muchos ensayos de clase. Tú revisaste muchos ensayos. Yo hice uno. Sí, honestamente, ese ensayo, o sea, tenía que... Es que era una clase que recién he terminado de entender como al final del año, como el propósito y por qué todo conectaba. Pero como era la urbanización, pero también mezclado con el activismo y como todas las cosas que con el arraigo conectaban con los mecanismos sociales que como potenciaban el cambio en la sociedad. Al principio no la entendía, pero muchas de las cosas que vimos en esa clase me ayudaron a como encontrar mi camino en la vida. Como en lo que quieres hacer. Como las cosas que vimos de activismo, también de ¿cómo se llaman? De trauma colonial, de descolonización, todas esas cosas las vimos ahí también, ayuda mutua en el segundo semestre. Todas esas cosas creo que fueron muy fundamentales para pensarlas, como implementarlas en lo que yo quiero hacer, que parece totalmente desconectado, y cómo articular, ¿no? Todo. Sí. Y me gustó eso muchísimo. O sea, creo que
eso me ayudó realmente a darle un propósito tangible y como, sí, un propósito de vida a lo que yo quería estudiar. Y es como estudiar con comunidades. En mi segundo semestre ahí el proyecto era hacer una investigación con una organización que se llamaba Mutual Aid Hartford, que es ayuda mutua en esa ciudad que estoy estudiando, ¿no? En Hartford. Y ahí, o sea, me encantó realmente asistir a sus reuniones, conectar con esa comunidad. Me pareció un espacio muy hermoso y de mucha como reciprocidad y entendimiento mutuo, no solo como ayuda mutua, pero era como reconocimiento y entendimiento mutuo. Como ya vernos de pares. Ajá, como era realmente lo más cercano a lo que sentí de un colectivo. Sí. Como pertenencia, sí. Sí, me pareció muy bonita la idea y el tipo de investigación que usamos, o sea, el tipo de método de investigación que usamos era Community-Based Participatory Research, que creo que se traduce como participación, ¿cómo es? Community-Based participación. Investigación participatoria community. Sí, investigación participativa comunitaria. Sí. Siempre se me olvida en español. Bueno, investigación participativa comunitaria, que es básicamente los principios, es tú no estás investigando una comunidad, pero estás usando como las herramientas como que te da la academia y todo eso para potenciar una comunidad. Y como que uno de los principios como fundamentales de ese acercamiento es que tú no vas a una comunidad como proponiendo la solución a un problema. No piensas que hay un problema, de hecho. Tú no, o sea, no hay que como que plantear el acercamiento como un déficit, desde el déficit. ¿Cómo te doy? Sí, cómo te doy, o desde el déficit, o desde aquí hay un problema y hay que resolverlo, sino como directamente preguntándole a la comunidad si piensa que necesita algo y qué es lo que piensa que necesita y cómo. O sea, cómo podríamos como apoyarlos. Me acuerdo que en el ensayo que yo hice de esa clase me gustaba mucho, como que era basado en un libro y el libro se basa, o sea, como que era eso, como eran como basado en conversaciones de comunidades, de barrios, de qué le hacía falta. De ciudades. Sí, me acuerdo. Me gustó mucho eso. Eso es, por ejemplo, investigación participativa comunitaria. Y eso es algo que yo quiero implementar en todos los tipos de investigaciones que yo haga. Ya, me pareció muy hermoso eso. Sí, y de hecho creo que es muy importante implementar, o sea, tener eso en cuenta en la investigación que estoy haciendo ahora, que es sobre igual trauma colonial en las comunidades de indígenas de La Paz, en Bolivia. Y sí, o sea, como esa interacción con, no los sujetos, no me gusta decirles sujetos, pero esa interacción con... Muy sí, sí, de no, laboratorio. No, pero es que cuando teníamos que, porque ahí para hacer una investigación que implique sujetos, como interacción con personas, tienes que mandar una autorización que se llama, en Estados Unidos se llama IRB, que es ¿cómo es? Institution Review Bureau, una cosa así. Y, o sea, me parece bien porque ellos mantienen que sea ético la interacción que tengas, que como que no sea desde... Sí, que no se viole ningún derecho de... sí, la barresta. Sí, de hecho eso nació después de la Segunda Guerra Mundial por todos los experimentos atroces que se hizo con personas. Me parece bien. Pero les dicen sujetos. Pero les dicen sujetos. Ya, sí, suena chistosito. Entonces sí. Pero... Ok. Sigues tú. Creo que sí. Bueno, pasando, la última vez que lloraste, ¿por qué te has sentido sobre el último año? Creo que esa ya la hiciste. No, ¿verdad? Sí. A ver, te voy a leer las dos y me dices cuál quieres responder, porque nos queda solo una. ¿Cuál es uno de los recuerdos más lindos de tu infancia? O ¿cómo te describirías en 3 palabras? Yo odio la de cómo te definirías. Voy a hacer la de ¿Cuál es un recuerdo que... A ver, no sé, lo primero que se me vino a la cabeza es quizás como en Guaduas,
que es de donde es mi abuelita, que allá mi tía, que era su hermana menor, tenía una finca y allá íbamos como, pues en vacaciones, los fines de semana íbamos a visitar a mi tía. Y yo me acuerdo como con mucho amor de esa finca, como de, por ejemplo, me acuerdo que mi tía compraba pollitos, o sea, que ella después los criaba y no sé qué, y cuando eran chiquitos me los encargaban a mí. Entonces yo me la pasaba por toda la finca como cuidándolos y espantando a los perros y a los gatos y los llevaba, mira, te voy a poner acá para que tomes agua. Y yo era muy feliz con mis pollitos. Y, o sea, me acuerdo como de bajar todas las tardes, todas las mañanas al pueblo a ir a misa y que luego me compraban pan. Y yo era muy feliz con mi pan, pero no me alcanzaba a comer el pan como antes de volver y los perros me lo quitaban. O sea, no sé, como con mucha nostalgia. Lo que te dije igual de las enciclopedias de los niños, que me acuerdo que estaban ahí. Y un recuerdo como que a mí se me ha marcado muchísimo, como que en su momento fue como, pues para nada traumático, pero como que me asustó porque mi abuelita es furiosa. Eh, y ahora lo recuerdo con muchísimo amor. Es que en esa finca yo una vez como que rompí un espejo. No sé si te he contado esta historia. Creo que no. Yo rompí un espejo y fingí que no. Como que un poco lo escondí porque no quería que me putearan. Y como que pues apareció, ¿sabes? Y estábamos en esa casa, mi tía, mi abuelita y yo. O sea, como que, y pues no fue mi abuelita, no fue mi tía, fui yo. Y además como que lo había escondido, como se notaba la intencionalidad. Entonces mi abuelita me puteó, como me ha puteado, bueno, no, mi abuelita me puteó mucho, me puteó, me puteó muchísimo, súper fuerte, y, pero me decía como, yo no la estoy regañando porque haya roto el espejo, eso cualquiera rompe el espejo, yo la estoy regañando porque lo haya escondido y porque no me haya dicho. Y nada, yo pedí perdón, yo llorando, que perdón, tía, perdón, abuelita. Y es que es muy chistoso. Y entonces me acuerdo, ¿sí te la he contado, no? No, ¿En serio? No, no me las contó. Y entonces, bueno, nada, bajamos al pueblo y entonces escogimos un espejo para reponérselo a mi tía. Compramos un espejo que a mí me parecía el espejo más bonito del mundo. O sea, pues nada fino, igual como, pero yo amaba el espejo. Yo estaba muy feliz de haberle repuesto el espejo a mi tía. Y otra vez está en el baño y otra vez lo rompí. O sea, como fue algo como de 3 horas después. Y salí corriendo buscando a mi abuelita. No creo. Salí corriendo buscando a mi abuelita. Le dije, abuelita, rompí el espejo, pero no me regañes porque te dije. Y mi abuelita pues soltó la carcajada. O sea, como que le tengo mucho amor a eso. Me acuerdo que mi abuelita agarraba ranas y como que me las mostraba. Y me asustaba a veces poniéndomelas en el pelo, pero era, o sea, era como muy, me encantaba lavar ropa, por ejemplo, ahí, o sea, me fascinaba, yo era muy feliz. No sé, es que era una finca preciosa también, como llena de orquídeas, llena de aves del paraíso, como, sí, como fue un sitio en el que fue muy bonito tener como esa segunda, pues tercera casa realmente, porque la casa de mi abuelita era, pero sí, como mi tía que era como súper consentidora y mi abuelita que también, pero además era furiosa y como realmente me querían mucho, me cuidaban mucho y como que fue un muy buen sitio para ser chiquito. Sí. Qué bonito. Bueno, bueno, vamos a leer la cerrada. ¿Sabías que 1 de cada 4 adultos mayores en Colombia sufre de soledad no deseada? ¿Sabías? Tu mami me dijo. Esta realidad aumenta el riesgo de infarto, depresión y ansiedad, pero tú puedes ayudar. Sí, es algo muy denso, la verdad, pensarlo. Lo creo. Sí, también hemos visto en neurociencia. He leído algunos estudios de lo que hace, como que lo que hace un cerebro en soledad y literalmente es... Se come a sí mismo, ¿no? No solo se come a sí mismo, pero realmente, o sea, es como una enfermedad física. Ya. Se torna en una enfermedad física la soledad. Entonces, como que le hace daño a no solo a la salud mental, pero al cuerpo en general. Entonces es un problema muy serio. ¿Y qué crees que podrías hacer tú como un poco para estar ahí, como para ayudar a ese problema desde donde tú estás? Pues es complicado. Es complicado, pero yo creo que sabiendo eso, o sea, bueno, yo no vivo con mi familia, pero siempre que estoy ahí trato de verles todo el tiempo, o bueno, también como no vivo con ellos, trato de llamar a mi abuelita, o sea, por lo menos una vez al mes, no siempre me da como
la vida, para llamarlo, una vez por semana. O sí, hablo con mis papás muchísimo. Pero sí, creo que esto es algo muy importante, como difundir Ya. los efectos de la soledad. Es algo muy, muy importante para crear conciencia al respecto. A mí o sea, vuelvo a lo mismo. Realmente estoy muy feliz como de estar compartiendo mi relación con mi abuelita. Y creo que a ella le hace mucho bien, ¿sabes? Porque es un poco eso, es como no sé, o sea, como, sí, creo que nutrir constantemente esas relaciones, como no dejar que, porque la gente pues, envejezca, que es natural. Por ejemplo, el que mi abuelita ahora pueda salir menos, Ujú, implique que mm, se aísle, o sea, como ella se siente aislada del mundo. ujú, Y creo, sí, no sé, me, me gusta sentir que le estoy compartiendo un poco mi mundo a ella, ¿sabes? Porque ujú, sí, creo que a mí me hace mucho bien, me hace muy feliz compartir con ella en general, pero también siento que se siente, no sé, o sea, es que es una persona muy interesante, es muy chévere tenerla en mi vida, como de forma muy presente, pero sí, no sé muy bien cómo terminar esta frase. ujú. Muchas gracias. Gracias.